funcionamiento y sus diferencias con el autismo más clásico o nuclear, y también diferencias entre los trastornos de espectro autista y los trastornos en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Con respecto al autismo con retraso mental y retraso mental con conducta autista, la medida en que baja el cociente intelectual, por las razones que sea, una anoxia, una infección vírica antes o incluso después del nacimiento, es decir, causas de carácter prenatal, perinatal o postnatal pueden dar lugar a que aparezca retraso mental. Si el retraso mental es muy marcado, si se produce una bajada importante del cociente intelectual, indudablemente va a aparecer conducta autista. Cuanto más bajo sea el cociente intelectual, más alta es la probabilidad de que se den alteraciones o desviaciones o dificultades en los tres ejes que se manejan para el diagnóstico de los trastornos de espectro autista, es decir, en la competencia social y de relación, en las competencias de comunicación y lenguaje y en las competencias de actividad simbólica e imaginativa. Si la bajada es muy brusca, si es muy severa, si es una afectación importante, indudablemente van a aparecer muchas conductas autistas, ¿no? Pero no es lo mismo autismo con retraso mental que retraso mental con conducta autista. Insisto que desde el punto de vista del tratamiento esto puede que no tenga ninguna, que no sea nada, que no sirva para nada, pero desde el punto de vista de la clarificación, desde luego es importante que tengamos algunos elementos de luz. Uno de ellos tiene que ver con esto. Es uno de los elementos como más diferenciadores. En autismo, aunque haya retraso mental, que es lo más habitual, en 3 de cada 4 personas con autismo, el autismo se asocia con retraso mental, pero en autismo nos encontramos con un fenómeno que se llama disarmonía evolutiva del desarrollo. Es decir, hay algunas áreas del desarrollo que están funcionando dentro de la normalidad o por encima de la normalidad, y hay otras áreas que están funcionando muy por debajo de la normalidad. Pero eso no ocurre en retraso mental. En retraso mental siempre hay un retraso generalizado, un retraso generalizado de todas las áreas del desarrollo. Ese fenómeno de disarmonía evolutiva es muy característico del autismo, pero no del retraso mental. Otro elemento tiene que ver con la génesis y la presentación del trastorno. Las personas que tienen retraso mental, discapacidad intelectual, si queréis que utilicemos la terminología más actual, pues la evidenciamos desde un primer momento o se puede evidenciar desde un primer momento, especialmente en aquellos trastornos de causa genética conocida. Y quizás los niños con síndrome de Down no sea el ejemplo más prototípico a comparar, ¿no? El trastorno autista tiene una presentación muy peculiar. Un desarrollo normal que se extiende hasta el final del primer año o primer año y medio de vida, y desde ahí en adelante empiezan a aparecer los primeros síntomas. O por lo menos esto es lo que nos están diciendo los estudios en la génesis del trastorno, cuando se analizan distintas fuentes, fuentes de información que proporcionan las propias familias o fuentes que proceden del análisis de vídeos familiares, como algún otro tipo de fuentes, ¿no? Hay un desarrollo completamente normal que se extiende hasta el final del primer año, ¿no? O por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahora, y desde ahí empieza a precipitarse el trastorno. Eso no ocurre en retraso mental. Otro elemento tiene que ver con la etiología. Habitualmente, en las personas que tienen retraso mental y conducta autista como consecuencia de esa bajada del cociente intelectual, podemos vincularlo con alguna causa etiológica. Una hipoxia, una vuelta de cordón o 2 vueltas de cordón, una infección vírica, una tosoplasmosis,
normalmente es más fácil. Es mucho más fácil, no quiero decir que en todos los casos se dé, pero es mucho más fácil, es más probable, es más altamente probable que podamos vincular en retraso mental con conducta autista con una causa etiológica. En autismo es prácticamente imposible. Lo cual no quiere decir que no sea un trastorno de origen biológico, pero es mucho más difícil, no quiere decir que en algún caso no se dé, pero es mucho más difícil que de momento encontremos una explicación etiológica, ¿no? Otro elemento tiene que ver con vinculado también con esto, con los hallazgos en pruebas complementarias. Las exploraciones médico-complementarias que se utilizan en los protocolos de exploración, pues estoy hablando de los electros, de día o de sueño, de las resonancias magnéticas, de las ecografías, de las potenciales evocados, etcétera. En la mayor parte de los casos de niños con autismo o de personas con trastorno de espectro autista no muestran nada o están informando de resultados completamente normales, lo cual no quiere decir que en algunos casos aparezcan algunas dificultades. Pero como grupo, en la mayor parte de los casos, las pruebas médico-complementarias, en líneas generales, están informando de resultados completamente normales. Mientras que en las personas que tienen retraso mental y conducta autista, es mucho más frecuente, es mucho más probable que encontremos hallazgos en pruebas complementarias. Y en general, la alteración cualitativa, esa palabra de cualitativa, esa alteración como más devastadora, más afectando a lo más esencialmente humano, es mucho más prototípico del autismo y no tanto del retraso mental. Insisto que si el modelo de comparación que ponemos es el niño con síndrome de Down y un niño con autismo y retraso mental, inmediatamente saltan a la vista estas diferencias y entre ellas ese aspecto de alteración cualitativa que no encontramos tanto, por ejemplo, en las personas con síndrome de Down, pero sí se encuentra característicamente en las personas con autismo. Aunque pueda haber dudas, indudablemente, y en algunos casos todavía puede existir alguna duda, pero si uno está encontrando en la exploración, en la anamnesis, en la exploración, en la evaluación, elementos que tienen que ver con esto y que habitualmente no ocurren en autismo, tendremos que ser consecuentes un poquito con ese tipo de datos, ¿no? En el caso del síndrome de Asperger, en donde vamos a dedicar un poquito más de tiempo, pues las cosas son un poco más complicadas también. Claro, decíamos antes, es decir, ¿son síndromes distintos? Son las preguntas más habituales que todavía no tenemos una respuesta absolutamente contundente. ¿Es el síndrome de Asperger una forma leve de autismo o es una forma leve de autismo de buen nivel? Porque son dos cosas distintas. Para algunos profesionales, considerar síndrome de Asperger como una forma leve de autismo es una cosa grave. Considerarlo leve es una cosa grave porque en realidad estamos hablando de una profunda discapacidad social, aunque pueda haber una importante, una inteligencia completamente normal, una inteligencia de carácter impersonal completamente normal. Deben ser diferenciados porque a lo mejor no merece la pena también que en el momento actual los tenemos diferenciados. O por lo menos cierta diferenciación existe en las clasificaciones que actualmente estamos manejando. ¿Están Kanner y Asperger describiendo al mismo tipo de niños? Fijaros las dificultades con las cuales nos encontramos todavía. Claro, hay muy poca consistencia en el uso de los criterios diagnósticos para el diagnóstico de síndrome de Asperger. Antes os decía que uno de los criterios que está claramente cuestionado es el hecho de que no debe existir retraso en la adquisición del lenguaje. Yo recuerdo hace 2 años haber presentado una comunicación en un simposio internacional en Barcelona donde llevé una muestra de 44 personas con síndrome de Asperger. Más de la mitad de esas personas con síndrome de Asperger habían tenido
retraso